Continuamos con el punto número 5, que es la inversión fija, diferida y capital de trabajo. Esto es muy importante que identifiquemos y que lo alineemos directamente con el estudio técnico, ya que en el estudio técnico logramos identificar cuáles son las herramientas de trabajo, los equipos con los que cuenta el negocio. Desde la inversión fija, es decir, todos los bienes físicos, desde un refrigerador, desde un equipo de transporte. Si hablamos de una granja, bueno, los equipos, una báscula, cuchillos, etc. No, aquí no incluye productos de bajo presupuesto, como por ejemplo, como son escobas, como son cosas muy pequeñas, ya no entra como inversión fija. Lo que sí entra son aquellos que tienen un valor considerable. Hay que investigar aquí la información. Entonces, vamos a alinear directamente el estudio técnico con la inversión fija. La inversión diferida tiene que ver con aspectos que no se pueden tocar, por ejemplo, la remodelación, los gastos que se generan al remodelar el espacio. También tiene que ver con el hecho de si hicieron un contrato de energía eléctrica, bueno, está vigente ese contrato, no lo está, contrato con Telmex, etcétera. Algunos otros gastos, algunos otros activos diferidos, como es el uso de un logotipo y que esté generando ganancias por ese uso, algún software, algún invento, etc, etc, etc. Ajá. Entonces vamos a trabajar con la parte de la inversión fija. Para eso nos vamos a nuestra base de datos en la inversión inicial. Bien, comentábamos que tenemos que trabajar con el desglose de estos gastos o de estas inversiones, perdón. Tenemos que trabajar la parte de la inversión fija. Aquí tiene que ver con todos los elementos identificados en el estudio técnico, todos los equipos, herramientas de trabajo, equipos de transporte, computadora, mobiliario, mesas, sillas, impresoras, televisores, refrigeradores, etcétera. Yo aquí he considerado algunos. Maquinaria y equipo está desglosado, lógicamente yo no sé qué maquinaria y equipo tenga. Voy a colocar un valor de 500 pesos. Equipo de oficina también está aquí, está concentrado. Lógicamente ustedes tienen que saber los costos, perdón, los costos o la inversión de compra de ese equipo de oficina. Voy a utilizar un prácticos, un valor de 400. Voy a simular que estoy comprando un equipo de transporte, 600. Sumo estos valores y me da un total de 1500 pesos. Estoy trabajando con la inversión inicial. Posteriormente me voy a la parte de la inversión diferida. Aquí en la inversión diferida tiene que ver con todos aquellos activos que no se pueden tocar ni se pueden visualizar rápidamente. Son aquellos inversiones que están ahí en la empresa, pero que de cierta forma están generando por el uso. Por ejemplo, si se remodeló el espacio al momento de adecuarlo, bueno, ¿cuánto se gastó? Esa es una inversión que se está gastando, vaya, que se está usando, pero que al final está generando una ganancia. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar algunos. O lógicamente en el caso de ustedes en sus empresas va a variar. A lo mejor no tienen inversión diferida. Hay que analizar bien y hay que preguntar al dueño si tienen inversión diferida. Hay que investigar el concepto de inversión diferida. Yo voy a utilizar 4 conceptos. 1000 para notario público, contrato de Telex 1000, remodelaciones e instalaciones 500, afiliaciones 600, un total de 3600. Recuerden que la inversión inicial se integra con la fija, la diferida y también vamos a trabajar con la parte de capital de trabajo, ¿correcto? Lógicamente, voy a calcularlo aquí, el capital de trabajo, simulando que es una empresa de reciente creación, es decir, con costos de principio, ¿sí? Con costos de principio. Entonces yo voy a calcular el capital de trabajo y el capital de trabajo voy a utilizar estos elementos. Equivalente a un mes de costo de producción, que son 30 días, días laborables. Recuerden que estoy trabajando 240 y recuerden que el total de producción, el total de producción corresponde a 6000. Esto viene directamente de mi tabla que ya tengo identificado. Listo. Haciendo ese cálculo, fíjense bien. El costo de producción dividido entre los 240 días,
dividido entre los 240 días, multiplicado por el mes que voy a trabajar. Es decir, aquí en este mes no voy a ganar ni voy a perder. Es un mes donde voy a requerir capital de trabajo. Capital de trabajo se refiere a un dinero adicional que yo voy a tener por si se presenta alguna situación. Corresponde a 750 pesos en un mes, en un mes adicional. Bien, sumado las tres inversiones, tanto la fija, la diferida y el capital de trabajo, me da un monto de 5,350. Es importante aclarar que la inversión fija se deprecia, la inversión diferida se amortiza. Para eso necesitamos hacer las tablas de depreciación. Ya ustedes saben a calcular las tablas de depreciación, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué sigue? Necesitamos calcular, de acuerdo a nuestra base de datos, necesitamos calcular ahora si es que así lo amerita. Si no, pues no tenemos que calcular forzosamente la depreciación. Ajá. Ahora, tenemos que calcular la inversión total, pero ahora considerando que el financiamiento, es decir, considerando quién va a poner ese dinero. Estamos diciendo en este ejercicio, en este ejemplo, esta base de datos que estamos haciendo, que la inversión en este año son 5,350. ¿Quién va a poner esa inversión? Y aquí vamos a trabajar con el punto número 6, que es el financiamiento. Aclarando un poco, repetir que la inversión fija se deprecia y la inversión diferida se amortiza. No estamos hablando ahorita todavía de esas tablas, pero más adelante vamos a trabajarlas. Eh, Financiamiento, ya tenemos el total de la inversión. ¿Quién lo va a financiar? Para fines didácticos, yo estoy trabajando y estoy diciendo que toda la inversión lo puso el patrón o el propietario, que correspondió a 5,350 cuando inició el negocio. Lógicamente, ojo, lógicamente que ya en sus empresas ustedes tendrán que preguntarle y de acuerdo a todo el análisis que hagan, a cuánto ascendió el capital. En este caso, hablamos de que el capital total son 5,350 y que ese capital va a ser financiado por todo por el propietario. Hablamos de un propietario, un socio o dos socios, etcétera. 5,350. Ahora, la inversión, fíjense bien, la inversión inicial, eh, como no estamos utilizando un banco, entonces no vamos a amortizar, es decir, no vamos a calcular la tabla de amortización para el crédito, porque estamos utilizando todo el monto de los socios. Pero entonces, si no utilizamos el crédito, entonces no vamos a hacer la tabla de amortización para, en este caso, esta tabla que están viendo aquí en pantalla, que también ya lo saben calcular, que es importante saber en este caso, si vamos a iniciar un negocio, cuánto nos va a cobrar un banco, etcétera. Tendríamos que investigar cuánto cobran los bancos y a cuánto tiempo nos da el préstamo. Hablando de una empresa que está de reciente creación. Pero si hablamos de una empresa que ya inició, que ya lleva tiempo operando, no vamos a usar esta tabla, ¿correcto? Ahora bien, volvamos a la tabla de financiamiento o a la tabla de inversión inicial, perdón. Es decir, cómo se va a financiar la inversión fija, la diferida y el capital de trabajo. Ya dijimos que todo lo va a financiar el propietario. Si hablamos de una empresa de reciente creación o si hablamos de una empresa que ya existe. Si hablamos de una empresa de reciente creación, entonces tendrían que elaborar, distribuir, perdón, el financiamiento, una parte los socios y una parte el banco. El banco si solicitan un préstamo o si simulan que se están solicitando un préstamo, tendrían ustedes que elaborar la tabla de amortización, que son los cargos anuales para ir pagando al banco. Ahora, volviendo aquí al punto de la inversión fija y la inversión diferida, dije hace un rato que la inversión fija se deprecia, la inversión diferida se amortiza. Me voy a ubicar rápidamente en el apartado donde yo voy a desglosar mis tablas de depreciación. Observen, aquí yo tengo que investigar cuántos años dura mi equipo. En este caso, yo ya estoy utilizando este método de tabla de depreciación. Voy a calcularlo por el método de por cientos, por el método de los porcientos, por porcentajes que ya existen según la ley. Para fines de este ejercicio, de este ejemplo, estoy utilizando un 10% anual para la maquinaria, un 10% para la oficina y un 25% para el transporte. En el entendido
que yo voy a comenzar a depreciar. Ustedes ya saben depreciar con estas tablas. Recuerden que aquí, por ejemplo, si colocamos el desglose de las depreciaciones y aquí, lógicamente, tendrían que ir los valores de las depreciaciones. Ya ustedes saben calcular y si no les voy a pedir de favor que revisen sus tablas para saber cómo se deprecia. Para efectos de las empresas, de los negocios que ya existen, si tienen los datos, es decir, si tienen la duración de estos años de compra o de vida útil, entonces tendrían ustedes que depreciar los equipos. Pero si ustedes no tienen estos valores, estos años de vida útil de esos equipos que ustedes van a colocar, entonces no hay necesidad de colocar esta tabla de depreciación. Si son empresas de reciente creación, entonces sí tendrían que desglosar los valores, hay que desglosar la depreciación, porque esta información lo vamos a utilizar en el balance general. Ahora, esto es en cuanto a la tabla de depreciación. Hay que investigar la vida útil, vuelvo a repetir, solamente aplica para empresas de reciente creación. Para empresas que ya existen, no vamos a utilizar la tabla, a menos que conozcamos la vida útil y sepamos cuánto tiempo ya llevan y a partir de ello generar las depreciaciones, ¿correcto? Ahora bien, el activo diferido se amortiza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada año se va a recuperar la inversión. Cada año se tendría que recuperar la inversión de esa inversión diferida que se desembolsó. Si ustedes ven aquí en esta tabla, yo ya he desglosado los montos. Regularmente se maneja un 20%, hay quienes utilizan un 5% de amortización para cada año, por lo regular son 5 años. Si ustedes tampoco saben los valores o el desglose, o incluso ustedes dicen, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos nada de esto, solamente vamos a utilizar los conceptos. Bueno, si ustedes nada más dicen que van a utilizar los conceptos y van a sacar la amortización, pues entonces no hay que sacar el desglose, es decir, cada año cuánto se va a amortizar, solamente tendrían ustedes que sacar los valores por año de esta manera. ¿Sí? Y estos valores que están viendo aquí en pantalla se tendrían que colocar en el balance general. Hasta aquí, todo esto que acabo de mencionar forma parte de la inversión inicial. Hablamos del activo fijo, del activo diferido, del capital de trabajo, la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Si sumamos esa inversión, tendríamos que calcular la forma de financiamiento. Si el financiamiento es a través de socios, entonces no hacemos la tabla de amortización, pero si es con un banco, entonces tendremos que hacer el desglose porque esos datos, esos valores los vamos a ocupar en nuestro balance y en nuestro estado de resultados. De lo contrario, solamente usamos la inversión total y que es aportada por el propietario. Ahora, otra cosa, la inversión fija y la inversión diferida, la inversión fija se deprecia para fines a veces no conocemos, o más bien, si no tenemos los datos de cuándo se compró ese equipo y no sabemos cuánto tiempo lleva, entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer una tabla donde desglosemos el valor, el concepto de cada año sin depreciar. Aunque sí sería importante aprender a depreciarlo para saber cuánto ya ha disminuido esos bienes. Entonces lo que tendrían ustedes que investigar la edad, el tiempo, la vida útil y el porcentaje por el que se está depreciando. El capital de trabajo es intacto, eso lo vamos a ocupar en el balance general y en el estado de flujo de efectivo. Ahora, vuelvo a repetir, la inversión inicial, por otro lado, la inversión diferida se amortiza. Si no sabemos los montos, si no sabemos el porcentaje, solamente desglosamos los valores que ya mencioné de la siguiente manera y no calculemos y no lo vamos a calcular como la depreciación que se va descontando. ¿Ok? Hasta aquí es la parte de inversión y financiamiento.